Muy bien, estamos todavía acá bastante emocionados por la entrevista con Sergio Espina. Y bueno, nada, tenemos que preparar las mesas, las sillas, y acá está sentado Santiago Kovaldov. En el Café La República, donde me das la bienvenida junto con Mónica. Lo cierto es que es un día al que llegar aquí significa de alguna manera proseguir estando donde estamos, en Haciendo Pie, un programa que, como comentábamos recién con Mónica, nos da a nosotros la oportunidad de subrayar el valor de la convivencia, del pensamiento, de la sensibilidad, del canto, ¿no? Hemos traído un cantante, y algún día lo vamos a invitar a cantar directamente, pero por supuesto, porque es una voz viva, ¿no? Una voz viva es la voz de alguien que, además de pronunciarse para transmitir un contenido, nos transmite la temperatura emocional de un concepto. Tanto para decir en esta mañana, y al mismo tiempo, Jorge, yendo hacia esa otra dimensión de la sensibilidad contemporánea que en nosotros busca expresión. La democracia de hoy, dijiste en tu editorial, no solo no está ya amenazada por sus clásicos enemigos de siempre, los golpes militares, la intolerancia sembrada por un dictador, por un déspota. Hoy la pregunta, decías en tu editorial, es ¿qué quieren las mayorías cuando, a través del voto legítimo que les da representación, optan por figuras y criterios que parecen alejados de los parámetros fundamentales de la democracia, entendida como expresión del respeto al prójimo, del marco de la ley, y pueden hacer de una figura como Trump, un hombre que tiene infinidad de causas penales que han sido ya puestas de manifiesto, que ya le han puesto a él de manifiesto como responsable de delitos gravísimos, siguen sin embargo depositando en él la expectativa de un nuevo gobierno, de una nueva presidencia de la nación, nada menos que los Estados Unidos de Norteamérica, o un Bukele, decías vos, con un 85% de los votos que le permiten ganar una elección, y son voceros de un pensamiento donde los principios fundamentales de la democracia están sujetos al despotismo, a la unilateralidad de una opinión caudillesca que pide sumisión, que pide obediencia y que no está dispuesta a poner en tela de juicio ninguna de sus iniciativas. Sin oposición, ¿no es cierto?, la Corte Suprema del Salvador está a su servicio de Bukele. El apoyo popular es indiscutible. Y te preguntabas en latín, Vox Populi, Vox Dei, ¿la voz del pueblo es la voz de Dios? El partido único, el parlamento único, son las instancias del porvenir democrático en América Latina y en América en general y en el mundo contemporáneo de hoy. La Argentina, en el camino de Trump y Bukele. ¿Cuál es la posibilidad de que la democracia, entendida como una instancia de convivencia, no se vea permanentemente acicateada por esta tentación de devolverle vigencia a la palabra única? Decías, para finalizar tu editorial, no hay un solo camino, pero hace falta perseverancia e imaginación para devolverle a los principios primordiales de la democracia republicana una consistencia hoy gravemente amenazada. Muy interesante tu visión, en realidad tu aporte fundamental, ¿no?, al tema. Lo que nosotros tratamos es de instalar preguntas. Eso nos hemos propuesto desde el comienzo de nuestro ciclo. Porque no tenemos respuestas para todo. Pero cuando yo pensaba estas líneas, Santiago, me preguntaba, ¿qué pasaría si el 85%, que es una considerable mayoría, ¿no? 85%. Madre mía. Decidiera que hay que matar a una etnia, que hay que matar a los judíos. Por ejemplo, ha pasado, no sé si les suena, pero pasó en algún momento que no fue porque lo más fácil, como bien lo explicaba Hannah Arendt, lo más fácil es pensar que esto alberga en mentes diabólicas. Que este tipo de cosas solo está en mentes diabólicas. Son mentes diabólicas, pero muchas veces, la mayoría de las veces, cuentan con aval. Entonces, nos pone ante una discusión. Yo digo, nos pone ante una discusión.
Si el 85% de El Salvador decide que no hay más constitución, ¿está bien o está mal? Hay una pregunta, yo no tengo. En todo caso yo te diría, ampliemos el campo de ese debate recordando una sentencia de Sarmiento, de la cual también Alberti hizo eco, y es indispensable educar al soberano. El soberano es el que vota. El soberano es el que tiene derecho y deber de votar. Pero sin educación democrática, evidentemente, se dejan de lado aquellos principios que garantizan que la diferencia se tramite en el campo de la convivencia. Este es un punto central. Cuando oís el argumento de un Trump diciendo yo desde el primer día, si vuelvo a la presidencia de los Estados Unidos, seré un dictador, o a un Bukele que tiene una solución para el problema del delito, que es convertirse en un representante unilateral de la soberanía popular, y no en la expresión de una institución que le da valor como vocero de una voluntad popular inscrita en el campo de la Constitución, porque como bien decía, la Constitución parece que ya no importa. Entonces, ¿ante qué estamos? El voto solo no garantiza consistencia democrática. Claro, ahora la discusión es profunda y es pedregoso el camino, porque alguien podría decirte, pero ¿qué mejor que estemos de acuerdo? El 85% es un montón. Estamos de acuerdo con un rumbo. Hay una mayoría indiscutible. Pero yo te pregunto esto, ¿es lo ideal que todos estemos de acuerdo o hemos construido un monstruo nuevo? Yo te Nosotros diría, mismos, bueno, porque yo no me abro de esto. Yo quiero que lo conversemos así. Sí. O está... Ahora, es muy complicada la discusión. El tema es que si el 85% tiene un derecho en tanto mayoría, es el derecho de infundirle al gobierno la orientación que lo convierta a ese gobierno realmente en la expresión del oficialismo, sin duda. Ahora bien, basta estar de acuerdo en la elección de un líder para que ese líder se convierta en expresión de principios democráticos, o el 85% está de acuerdo en que no importa en qué condiciones ejerza el poder. A mí me parece que el problema es no que haya logrado el 85% de consenso, sino que haya desaparecido un 30% de voces disonantes. Pero de voces disonantes dentro del respeto de la ley y dentro del respeto a las constituciones y dentro del respeto a la división de poderes. Lo que digo es, el objetivo de la unanimidad es un mal objetivo. Esto es mi pensamiento. Sí, a mí me gusta seguir disintiendo con vos. Tengo un montón de puntos en contacto con vos, pero me encanta discutir con vos. Pero ¿por qué es importante disentir? Disentir significa matizar. Yo tengo una idea, vos me mostrás que sin estar enteramente equivocado no tengo toda la razón, y más aún que es conveniente que no la tenga. Vos decías hace un minuto, yo no tengo respuestas para todo. Dios te salve de tenerlas. Claro. No solo no las tenés, sino que no quisiera que las tengas nunca, claro. Porque entonces yo estaría de más, o a la inversa, claro. Si yo tengo el monopolio de la respuesta, vos sobrás. Y te voy a agregar algo difícil de imaginar. Algo sé porque estuve mirando un documental muy bueno, dicho sea de paso, del diario La Nación, un video, un trabajo especial sobre Bukele, sobre el método Bukele en el diario, en el digital de La Nación. Dios no te permita estar en el 15%, ¿no? Que Dios no te dé ese castigo de estar en el 15%. Porque ahí no hay ni honestidad ni deshonestidad, es un tema de ir contra una corriente. A mí no me gustan las hordas, ¿sabes? No me gustan. No me gustan. Y la democracia puede constituir hordas. Pero no hay duda, si terminamos violentando los principios constitucionales fundamentales que inscriben a las mayorías en el campo de los deberes y no solo de los derechos, evidentemente estamos dentro de una situación de riesgo muy profundo para lo que hoy entendemos como indispensable. Cuando nosotros estamos frente a un proceso político como el que va a vivir los Estados Unidos de Norteamérica, sí, estamos frente a una anomalía, porque la opción no es entre dos líderes de un mismo sistema. Ni Biden ni Trump representan juntos
la defensa de la democracia norteamericana. Biden tendrá sus defectos y sin duda el Partido Demócrata sus responsabilidades, pero aquí estamos ante una opción entre sistemas. Y el problema es cuando la democracia deja de ser el escenario único para el establecimiento de las diferencias. ¿Te acordás que leímos la nota de La Nación la semana pasada? Sí, de Norma Morandini. No, había un artículo de La Nación ahora, de la corresponsal de La Nación en Estados Unidos. Sí. Donde, entre otras cosas, decía, recopilaba en 5 líneas, recopilaba barbaridades dichas por Trump. Pero ella lo que le alarmaba es que no había ya nadie le importaba responder. Los diarios ya ni lo registraban, no respondían, simplemente lo reproducían. El tipo dice, voy a ser dictador, y no se arma un debate gigantesco en la sociedad norteamericana. Esa es la preocupación. Sí. Esa es la preocupación. Porque un loco, un tipo que diga cualquier cosa y no tenga votos, bueno, es un ahí problema está, psiquiátrico. y es depositario de un voto enormemente significativo. Es decir, yo lo que digo es, no le esquivemos a la dificultad que estamos enfrentando, ¿no? Estamos enfrentando una dificultad muy grande sobre el concepto de democracia. Hemos logrado... mirá, si a mí me hubieran preguntado en los años 70, ¿usted qué quisiera? Yo quisiera un régimen de elección continua, que la gente votara y eligiera su representante. Ahora lo tenemos. Sí. Ahora lo tenemos. Y tenemos un tipo que dice... voy a armar una cárcel. Bueno, hay que discutir estas cosas. Esas cárceles de Salvador, que para muchos, yo te voy a decir algo, Santiago, yo sé que encarna el sueño de mucha gente acá, porque cuando vos padeciste el delito, cuando vos sufrís todos los días la inclemencia, salir a la calle, inseguridad brutal que vive decir que los maten, que los fusilen. Yo creo que tarde o temprano de eso también se va a volver en El Salvador. No está bueno que hayan llegado, para terminar con las pandillas, hayamos llegado a las condiciones infrahumanas de detención de las personas, porque si no, todo lo que hemos dicho hasta ahora no sirve para nada. Aquí se me ocurre recordar algo que hicimos en el programa de hoy. Sí. Fue el diálogo con Federico Morgenstern, el autor de Contra la Corriente, un hombre que nos recuerda que el presidente Alfonsín, cuando tuvo que tomar decisiones vinculadas al tema de cómo combatir la violencia y castigar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la Argentina entre los años 76 y 83, recurre a 2 filósofos del derecho, es decir, a 2 hombres que vienen a traerle la necesidad de conciliar lo que la historia exige con lo que la ley exige. Qué interesante. ¿No? Recordemos esta reflexión de Federico Morgenstern, porque realmente que un político como Raúl Alfonsín vuelva a ganar ejemplaridad en la Argentina de hoy, a la luz de este debate en torno a las figuras sombrías de Trump y Bukele, es más que indispensable. Muy interesante lo que decís, ¿no? Y bueno, hemos tratado también en esa entrevista con Federico Morgenstern de ir a la profundidad de las cosas, porque la historia ya está, tomó ese camino, pero ese camino podría haber sido otro, y a lo mejor el otro hasta nos resultaba un poquito más cómodo, quizás. Vos fijate, quiero recordar que el Uruguay democrático, el Uruguay de la conciencia cívica arraigada, que nosotros admiramos tanto, ese Uruguay votó y decidió amnistía. No juzgar ni a los militares ni a los guerrilleros. Es decir, ¿y vos qué podés decir? Bueno, nada, son caminos de la democracia. Eso es lo que cabe decir, pero un camino no es nunca un paradigma inamovible. Exactamente. Mira, mucho para escuchar todavía. Te propongo una pausa, por supuesto, y después te voy a decir quién nos visita hoy. ¿Te lo adelanto? Dale. Rainer María Rilke, en sus cartas a un joven poeta. Qué bueno. Bueno, vamos efectivamente a escuchar un tema como propone el amigo Santiago Kovadlov y volvemos para seguir charlando. Bueno, son pasadas las 13:23, si ese reloj anda bien, creo que sí, y si no sabrán, disculpar. Santiago. Sí, estamos aquí en el Café La República y hoy les decía a Mónica también, porque Mónica tiene una sensibilidad muy notable hacia la palabra literaria y por eso nos acompaña como nos acompaña. Pero lo cierto es que hoy nuestro invitado
se llama Rainer Maria Rilke, un extraordinario poeta de lengua alemana que vivió entre 1875 y 1927, autor de una obra poética excepcional, muy difundida también en lengua española, pero que hoy hemos convocado en función de su relación con los jóvenes, Jorge. Ajá. Vos sabés que Rilke, siendo un hombre muy joven todavía, de 27 y 28 años, recibe una carta de un joven aspirante a poeta, Franz Capus, que le escribe en virtud del conocimiento que tiene de la poesía de Rilke y de la admiración que ella le suscita, para decirle: dígame, por favor, le envío mis versos, ¿son buenos? La poesía que yo escribo tiene consistencia. Le rogaría que me cuente lo que piensa, porque necesito saber desde una perspectiva crítica, objetiva, si lo que yo escribo es valioso. ¿Por qué nos importa en un programa como el nuestro esto? Porque tiene que ver, primeramente, con la generosidad de un hombre ya maduro, como era Rilke pese a su juventud, con un principiante, en un intercambio que tiene que ver con la vocación, con el diálogo, con la posibilidad de descubrir los propios límites y las propias posibilidades. Y Rilke sostiene con ese joven una correspondencia durante años. Mira. 10 cartas integran las cartas a un joven poeta, y a lo largo de todas ellas Rilke le da una doble lección a Franz Capus. Primeramente, la lección de la interlocución, de decirle: si conversemos, que usted sea un principiante no significa que no tenga estatura de interlocutor, porque un interlocutor depende de las preguntas que orientan su presencia ante el otro, no sus certezas. Y en segundo lugar, ¿cómo medir la consistencia de una vocación si no es tratando de entender cuál es su fortaleza interior? ¿Y qué le dice Rilke cuando le escribe su primera carta desde París, el 17 de febrero de 1903? Muy estimado señor, no puedo entrar a considerar la forma de sus versos, pues me hallo alejado de toda intención crítica. Con nada se puede rozar tan poco una obra de arte como con las palabras críticas. En ellos siempre se llega a equívocos más o menos logrados. Las cosas no son todas tan aprehensibles y reproducibles en palabras como muchas veces se pretende hacernos creer. La mayor parte de los acontecimientos es inefable. Se desarrolla en un ámbito al que no ha entrado nunca una palabra, y más inefables que toda otra cosa son las obras de arte, existencias llenas de secretos, cuya vida perdura mientras la nuestra se desvanece. Habiéndole adelantado estas líneas, me permito solo decirle que sus versos no poseen aún un modo propio, pero sí calmos y ocultos puntos de partida hacia lo personal. Usted pregunta si sus versos son buenos. Me lo pregunta a mí. Le preguntó antes lo mismo a otros. Los envía usted a revistas, los compara con otras poesías y se inquieta cuando ciertas redacciones rechazan sus intentos. Ahora, puesto que usted me ha permitido aconsejarlo, le ruego, abandone todo eso. Usted mira hacia afuera, y eso es sobre todo lo que ahora no debe hacer más. Nadie puede aconsejarlo ni ayudarlo. ¿Me entiende? Nadie. Solo existe un único medio. Profundice en sí mismo. Investigue la razón que lo impulsa a escribir. Compruebe si ello echa raíces en las partes más íntimas de su corazón. Confiésese si sería capaz de morir en el caso de que se le prohibiera escribir. Y sobre todo esto, pregúntese en las horas más calladas de la noche: ¿debo escribir? Excave en sí mismo buscando una respuesta profunda. Usted,
Solo usted, Capus, puede darse la respuesta. Lo mío no es un consejo, es un camino. Oh. Muy impresionante, Muy ¿no? impresionante, claro. ¿no? La calidad de la respuesta. Fíjate cómo no deja de darle una respuesta. Claro. Le da una respuesta, pero además lo meticulosa de la respuesta, ¿no? Sí, lo hondo. Lo hondo de la respuesta, claro. Qué interesante. Qué casi una elección de lo que es la poesía, ¿no? Claro, y de lo que es la relación entre ética y estética. Claro. No golpea a la puerta del otro para que el otro le diga quién es usted. Claro. Llegue hasta el otro, habiéndose habitado en lo posible y preguntándose si su vocación tiene la suficiente consistencia como para sostenerse viva, sea cual fuere su destino. Si usted encuentra repercusión, no la encuentra, poco importa el consenso, poco importa la mayoría. Hablábamos hace un rato de la mayoría unánime. Claro. Importa la convicción personal, el riesgo de la convicción personal. Ahora, qué duro debe ser, ¿no? Para recibir esa respuesta. Vos sabés que él la recibe, sí, y la agradece. La agradece. Porque le dice que confía en él a partir de lo que dice, que lo iluminó, que lo ayudó a entender. Vos sabés que finalmente nuestro amigo Franz Capus dejó la poesía, siguió otro camino, no fue el camino vocacional de él en última instancia, pero estas cartas las guardó y las hizo públicas él, no Rilke. Qué interesante, ¿no? No fue Rilke el que las hizo públicas. Él quiso que este mensaje le llegara a la sociedad. Y en este mensaje, ¿no?, le dice Rilke también: si usted está persuadido de que debe escribir, construya su vida según esta necesidad. Su vida debe tornarse hasta el rincón más íntimo un signo y un testimonio de este impulso, aún en las horas más indiferentes e insignificantes. Después, créame, haga esto, acérquese a la naturaleza. Entonces trate de decir, como si fuera el primer hombre, lo que ve y experimenta y ama y pierde. Esto sí, no escriba poemas de amor. Evite primeramente esas formas que son comunes y habituales, porque son las más difíciles. Existiendo una profunda tradición en esto, solo muy tarde se llega a poder infundirle a la palabra propia el peso del amor por una mujer. Oh, además es precioso. Es precioso. Sí, muy bueno, no sé, me trato de poner en la piel del receptor, ¿no? Claro. Yo comprendo que lo que Rilke ha tratado de decirle: mire, hay algo en nuestro tiempo que empieza a preponderar, y es la idea de que el consenso tiene el valor de la verdad. Nosotros nos hemos pasado esta debate actual, ¿no? ¿Qué debate actual? Venimos de conversar sobre eso. La sola mayoría basta para infundirle a un concepto valor de verdad. Te lo preguntabas vos. Sí, claro que me lo pregunto. Te lo preguntabas vos. Bueno. Y aquí lo tenemos de nuevo. Y Rilke le dice: mire, yo no le pido a usted que sea un misántropo, pero entienda que las convicciones fundamentales deben provenir de lo más hondo de uno. Una vocación no se sostiene porque tiene consenso. Una vocación se sostiene porque renunciando a ella se renuncia a uno mismo. Y esto le dice Rilke: una obra de arte es buena si ha nacido de semejante íntima necesidad. En otra forma de origen se encuentran las pautas para juzgarla. En estas formas de origen encontrará usted la convicción necesaria para sostenerse en lo que parece resultarle indispensable. Por ello, estimado señor, no he sabido darle más consejo que este: ahonde en sí mismo, sondee las profundidades en las que se gesta su propia vida. En sus fuentes encontrará la respuesta a la pregunta de si debe crear. Acéptela
como suene, sin posteriores interpretaciones. Quizá acontezca que usted esté llamado a ser un artista, pero nadie se lo puede decir. Entonces asuma esta suerte y llévela en toda su carga y en toda su grandeza, sin preguntar nunca por la gratificación que pudiera llegarle desde el exterior. El creador debe ser un mundo para sí y encontrar todo en sí y en la naturaleza a la que se ha integrado, no por autosuficiencia, todo lo contrario, por humildad. Es muy interesante y muy impresionante. Es muy hondo, ¿no? Bueno, muy profundo, y a la vez, bueno, vuelvo a preguntarte, ¿no? Le está diciendo que no es para él. Le está diciendo, mire, usted todavía no está en usted. Los versos que usted me ha confiado amistosamente no son suyos aún, le dice. No, es un... Sí. Búsquese más, profundice más. Todos en la vida, creo yo, recibimos en algún momento, si hemos sido afortunados, una palabra semejante de algún maestro que nos viene a decir: escúcheme, amigo, a usted lo que le falta es convivencia más honda con lo que dice, claro, que ama. La pregunta que te hago, porque no es lo mismo, obviamente, en otras disciplinas, se puede resolver estudiando, se puede resolver perfeccionándose, qué sé yo. Si vos tenés un maestro de periodismo que viene y te dice, mirá, menos adjetivos, bueno, vos eso lo corregís. Ahora, la inspiración del poeta, o lo que él le dice, con la hondura que se lo dice, es terminal. Es terminal. Bueno, aquí estás tocando un punto, y Rilke lo trabajó maravillosamente, sí, en sus poemas. Estás tocando un punto muy clave. La inspiración, sí, hace del que la tiene un servidor. Un servidor. El creador, en cualquier campo, primeramente está al servicio de esa voz potente y luminosa que golpea su puerta para decirle: escúchame. Claro. Escúchame. Y luego, ¿qué intenta? Él intenta hacer algo con lo que ha oído, intenta darle forma, convive, trabaja, borra, vuelve a empezar, intenta de alguna manera estar a la altura de esa voz que lo convocó, sin la garantía de saber si ha llegado. Y aquí te diría lo siguiente: sí, en el orden de la inspiración, la hay tanto en el campo de la literatura propiamente dicha, como en el periodismo también, porque una vocación no la decide el gusto. Una vocación es una íntima imposición. Y si es cierto que uno puede aprender mucho en cualquier oficio, hay que tener ante todo, creo yo, esta conciencia de que si uno no hace lo que quiere, es decir, lo que su vocación le impone, va por el camino de su autodesconocimiento. Bueno, ahí me permito dudar de una cosa, ¿no? Bien. Yo creo que en el oficio de periodista, que es un oficio como el del carpintero, es decir, hay buenos y malos carpinteros, hay buenos y malos periodistas. Y hay algunos periodistas que no van a llegar a alcanzar el nivel de algunos maestros del periodismo. Pero el oficio se puede salvar, es decir... ¿Pero puede suplir la vocación? Vos cuando lees a un periodista con oficio, sí, no dejás de admirarlo, pero cuando lees a un periodista con talento... no, pero por eso me parece que estamos... Yo digo, para ser periodista, alcanza con ser una persona esforzada, que sepa respetar las reglas de la sintaxis, de la gramática, que sepa y que tenga valores éticos, ¿no? Es decir, sobre todo, que respete ciertos valores éticos. Después están yo he conocido periodistas que para mí fueron mis maestros, tipos que yo jamás pude escribir como ellos. Ahí hay un don, que no sé si se resuelve trabajando. Claro que no. No sé si se resuelve, que lo que de Rilke. Es lo que no sé. Mire, el don precede a su realización. Claro. El don precede a su realización. Vos sabés que una de las cosas que Rilke le dice a Capus en sus cartas, le dice: mire, no escriba poemas de amor por lo siguiente. Entonces le transcribe unos versos de él. Los versos dicen así: una cosa hay de mí, es cantar a la amada, y otra al Dios río oculto de la sangre.
vale decir. Una cosa es cantar a una mujer que se ha convertido para nosotros en alguien que nos constituye íntimamente, y otra es un arrebato. Claro. Es un arrebato. Arrebato es un arrebato legítimo, pero el reconocimiento amoroso de alguien es un autorreconocimiento. Claro. Entonces le dice, no escriba ahora, usted es muy joven todavía, pues no ha sufrido lo suficiente. Qué bárbaro. Escriba sobre su infancia, que es algo que ha quedado atrás y sin embargo lo habita, pero no sobre el amor al que aún no ha habitado. Todo necesita el tiempo justo de gestación y luego viene recién el alumbramiento. Dejar madurar cada impresión, cada germen de sentimiento dentro de sí, en la oscuridad, en el dominio de lo inefable, de lo inconsciente, de lo inalcanzable para el propio entendimiento, y esperar con profunda humildad y paciencia, señor Capus, la hora de la cristalización de una nueva claridad. Solo que esto significa vivir artísticamente, ¿me comprende? Y no es una decisión externa, es un destino. Si lo siente vivir en usted, no tema, escribirá. Muy, bueno, además qué belleza. Qué belleza de texto, prosa, ¿no? Qué claro. Texto bien traducido, por otra parte. Que te dejen afuera así. Con esa altura. No, claro. Otro verso de Rilke, sí. El verano llegará para los pacientes. Qué lindo. El verano, decía, claro. Hay que tener paciencia. El tema de la paciencia está muy unido también a la del espíritu crítico. Y vuelvo sobre nuestro programa de hoy. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos impacientados por ver realizarse los ideales de convivencia que asociamos a la democracia y a la república, pero entendemos que reivindicar constantemente su necesidad es una forma de paciencia. Claro. Es una forma de paciencia, porque las leyes del juego que nosotros exigimos para haber logrado, aunque sea parcialmente, nuestros ideales, como digo, de convivencia, no piden premura, piden solidez, piden profundidad. Claro. ¿No? Y me parece que estamos frente a lo interesante, Santiago, me parece, es que estamos ante preguntas nuevas. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque sería horroroso que estuviéramos discutiendo los ataques que nosotros supimos conocer a la democracia, esos ataques brutales a la democracia, el golpe de Estado, el tipo la bestialidad, digamos, de interrupción del orden constitucional. Claro. Si todavía estuviéramos discutiendo eso, uno diría, uy, qué preocupante. Bien lo señalabas en tu editorial, no estamos ante riesgos pasados. Claro. Estamos ante los riesgos que ha generado la continuidad democrática en el proceso argentino. Hace 40 años que estamos dentro del sistema democrático. Claro. Pero ¿con qué consistencia? Claro, bueno, son preguntas nuevas. Estuve leyendo un psicólogo conductista, en realidad, canadiense, Esteban Parker, que él tiene una visión, bueno, muy polémica y muy cuestionada, sobre todo en el mundo psi. Porque, pero él dice, sobre todo ataca esta idea, es mentira que la humanidad no avanza, o que trágicamente vamos hacia algo peor. Por ejemplo, y te doy un ejemplo, si vos lees los titulares de los diarios, nunca vas a encontrar un titular que es real. Hoy, el día de hoy, 137.000 personas salieron de la pobreza. Porque esto pasa en el mundo. Pasa lo otro también, la tragedia del ecosistema, lo que estamos condenando a nuestra tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero él invita a no ver solo eso, porque si no también perderá. Y yo con la democracia me parece que hay que hacer lo mismo, ¿no? No estamos discutiendo las mismas cosas, por suerte, pero tenemos otros desafíos por delante. Claro, claro. Y a lo mejor más peligrosos, sin olvidar los logros. Sí, pero por supuesto, es que el verdadero espíritu esperanzado no radica en creer que todo va a andar bien, sino en que
tenemos desafíos generados por nuestro propio desarrollo. El progreso genera contradicciones nuevas, dilemas nuevos, problemas que no hemos podido resolver. Claro. O sea que yo siempre recuerdo que en el campo de la ciencia físico-matemática, después que se presenta la demostración de una teoría, al final los matemáticos suelen poner una X, al final de la demostración. ¿Y qué es esa X? Esa X dice, esto es así por ahora. Por el momento. ¿Por qué? Porque dejan abierta la posibilidad de que aquello que parece inequívoco no lo sea, de que aquello que parece definitivamente verdadero solo sea parcialmente verdadero. Claro, es muy interesante. Bueno, eso es lo que tratamos de hacer en este programa, ¿no? Lo que tratamos de profundizar. Tratamos de esquivarle al simplismo. No tenemos las respuestas para muchas de las preguntas. Yo, sinceramente, ayer mientras preparaba ese editorial, bueno, por momentos me angustiaba, porque digo, mirá dónde estamos, ¿qué me pasaría a mí si soy una parte minoritaria de esa sociedad que ha decidido un camino? Lo ha decidido por voto libre, un camino que para mí es nefasto. Yo no quiero ser... Claro, ahí está. Pero lo que Rilke además nos viene a decir, en la línea de lo que estamos planteando, es que la autoconstitución de una persona implica por lo menos responder a dos necesidades. Nadie puede infundir la fe en nosotros mismos, que solo pueden generarnos nuestras convicciones. Pero, nuestras convicciones tienen consistencia cuando no son rígidas, cuando no son excluyentes, cuando no son unilaterales. Una convicción verdadera y madura está abierta a la autocrítica. Aquellos versos memorables que siempre recordamos cuando le pregunta uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, el ingeniero naval Álvaro de Campos, a su maestro, el otro heterónimo, Alberto Caeiro: «Maestro, ¿está usted contento consigo mismo?». «No», le responde Caeiro, «estoy contento». Qué bueno. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Estamos por encontrarnos con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que van a hacer ¿Por qué? En 15 minutos nada más. Así que hacemos ¿te parece, Santiago? Un tema, vayamos a escuchar algo de y volvemos con la señora. Bueno, y faltando 10 minutitos para las 11, qué bien que estoy, a las 14 horas. En algún lado debe ser cierto que son las 11. Y no sé, habrá que mirar eso. Y sí, en algún lado debe ser. Bueno, pero nosotros no. Estamos por llegar a las 14 horas, cuando empiece ¿Por qué? Con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, y aquí los recibimos. Hola Graciela, hola Pablo. ¿Cómo están? Hola querida, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, tenerlos en el desenlace de nuestra audición, y esta vez con tiempo suficiente como para preguntarles hacia dónde va hoy el por qué. Empieza, ¿te parece que bien que empiece por el principio? Sí, claro. Empieza con un recuerdo que espero que me ayuden a compartir, que es la existencia y hace poco, el día 30 de mayo, la muerte de Nora Cortiñas. Así es. A mí me tocó mucho. No es que fuera especialmente amiga, pero trabajábamos juntas. Y durante toda la dictadura, es decir, yo la conocí cuando ella vino a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos a dar el testimonio de la desaparición de su hijo Gustavo. Y desde ese momento ella se instaló con las madres, daba vueltas todos los jueves, pero además de eso fue, como siempre hacíamos, a lo largo de esa dictadura que fue tan cruel, tan perversa, nos encontrábamos, trabajábamos juntas, decidíamos juntas. Cuando digo, no era ella y yo sola, sino el grupo del que se animaba. Porque no hay que hacerse ilusiones y hay que entender lo que es una sociedad. Yo aprendí mucho de eso. En general, la gente tiene miedo. La gente no nació para ser héroe
o heroína. Claro. Y decime, Graciela, te pregunto esto. Nora Cortiña, estamos hablando de la presidenta de Línea Fundadora, ¿verdad?, de las Madres de Plaza de Mayo, que discrepó de alguna manera con el grupo de la otra línea, de Eve de Bonafini. Sí, Eve. Sí. ¿Y qué rescatás vos o mejor dicho, qué nos podés explicar de esa diferencia, de criterios? Una tensión entre varias de ellas al comienzo, porque Eve era muy severa, digamos, así, muy extremista en sus demandas. Sí. Yo no puedo criticar a ninguna, ni siquiera a ella, ¿no? Le secuestraron 2 hijos y la nuera a Eve. Claro. Bueno, ¿qué querés? ¿Pasar por eso y bancársela? Claro. Solo poner la cara duele mucho, ¿no? Con todo, ya durante casi todo el tiempo se veía una diferencia de actitud y en la toma de decisiones. Y lo que fue crucial, me parece a mí, es cuando ya en democracia se armó la CONADEP. Ajá. Eve dijo a las madres que la podían escuchar, porque los 7.000, 8.000, lo que sea, desaparecidos estaban en todo el país y no había esa cantidad de madres militando, ni muchísimo menos, ¿no? Claro. Les dijo que no fueran a la CONADEP. Era anti-institucionalista, yo diría, Eve por definición. Y Nora fue, habló con los miembros de la CONADEP y demás, y llevó su testimonio. Claro. Y otras madres, la mayor parte de las madres también. Pero además, cuando llegó el momento de recomenzar los juicios, ahí... Esto estamos hablando en el kirchnerismo ya. Ya en el kirchnerismo. Cuando decidió Kirchner, para tener el prestigio de ser el paladín de los derechos humanos, ella no aceptó formar parte como fracción de un partido político. O sea, ella se opuso al uso político de las madres, digamos, por decirlo brutalmente, ¿no? Sí, decirlo. Yo te cuento cómo son las cosas. Sí. No, yo hablo con cuidado porque estamos frente a fue alguien así, es que fue... Claro. Fue así. O sea que además de todo, una persona plantada con un razonamiento político, entendiendo cuál era su rol. Y cómo eran, habiendo aprendido el por qué habían ocurrido las cosas. Claro. Esto que decís acerca de haber aprendido, acerca del por qué, supone al mismo tiempo, y yo me lo imagino, un diálogo entre ustedes dos, entre Nora y vos, sostenido a lo largo del tiempo, cuyo centro debe haber sido, me pregunto, en parte lo sé, pero me lo pregunto para que lo explicites, la tentativa de comprender cómo se llegó a todo eso. Bueno, sí, porque además primero viene de un rechazo de lo que te pasa. ¿Por qué a mí? Claro. Y después viene, después de un tiempo, el tiempo que sea, ¿por qué no a mí? Claro. Si estas son decisiones políticas, tanto de aquellos que tomaron el camino de la guerrilla, como de los que aprovecharon que lo hicieran para tomar el poder. Claro. Bueno, es así. Claro. Y yo hoy quería usar este pedacito. Bueno, me parece muy interesante, Graciela, y muy sentido y muy justo que acaba de morir una luchadora por los derechos humanos, con diferencias o no diferencias, alguien que sufrió mucho, alguien que tuvo que patear mucho la calle, como vos, Graciela, porque fueron víctimas de un atropello injustificable en la historia argentina, de una brutalidad que es indescriptible de la historia argentina, así que me parece que es un justo reconocimiento
de estas madres que van a quedar inmortalizadas en la historia argentina. No tengo duda. Incluso con las diferencias, con las rabietas que muchas veces nos agarramos, y yo sé que vos también te lo agarrás, Graciela, sí, frente a posiciones que, sobre todo en el kirchnerismo, que el kirchnerismo fue muy perverso en ese sentido, sí, ¿no? Sí, sí. Porque dividió ese territorio. Sí. Lo dividiría, sí. Este homenaje que estás rindiéndole a Nora Cortiñas es un homenaje a la libertad de pensamiento, a la posibilidad de no someterse al poder entendido como manipulación, claro, al intento de brindarle a lo que ocurrió la trascendencia y la complejidad que la ideología muchas veces le impide alcanzar en la comprensión de la gente. Sí, hay un libro que se llama Patria. Sí. Que está hecho por un español. Sí, Fernando Aramburu. Fernando Aramburu. Exactamente. Y describe una situación muy similar. Sí, tal cual. Muy similar. Cómo la madre termina siendo mucho más radical de lo que hubiera sido el hijo. El propio hijo. Claro, sí, posiblemente los hijos sobreviviendo hubieran, como eran políticos, hubieran entrado como fue en Uruguay Pepe Mujica y todo lo demás. Claro. Pero es eso, ¿no? Bueno, otra tremenda lección de la historia. No les dieron la oportunidad de pensar, no les dieron la oportunidad de reformularse. Ha sido, bueno, lo hemos hablado tanto, pero no tenemos que olvidarlo, ¿no? Me parece. Está muy bien, Graciela, que lo sigamos conversando. Sí. Me parece que es una gran lección para la democracia argentina, ¿no? Bueno, no tengo que agradecerles porque sé que ustedes... No, nada que para nosotros al contrario. Nosotros te agradecemos. Es parte sustancial de lo que buscamos, ese posicionamiento como el de Nora Cortiñas, que es: no abandonemos el dolor, no renunciemos a la tentativa de esclarecer lo que somos, pero tampoco no nos sometamos nunca a la manipulación posible que a veces la política pretende hacer de lo que vivimos. Así es. Graciela, Pablo, que tengan un gran programa. No alcanzamos a hablar de qué van a tratar, pero ya estamos escuchándolos, que es mucho más importante. Muy bien. Les mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Chao, Santiago. Chao, Jorge. Chao, Mónica. Chao, Mónica. Próximo fin de semana.